Buenas tardes, mis queridos hermanos, hermano José, sea bienvenido a la casa del Señor. Vamos a hacer una oración con un texto que voy a compartir. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Palabra de Cristo Jesús a sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos, porque hemos entregado nuestra vida al amparo y al cuidado de nuestro amado y buen Jesús. Oremos. Querido y amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida de Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias porque por su vida, por el gran sacrificio que Él hizo a nuestro favor, podemos gozar de esta bendición, de poder disfrutar de vida y salud, de bienestar y de recibir de ti tantas bendiciones. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu abnegado amor y porque tienes misericordia de nosotros. Gracias porque en el transcurso de la semana nos has guardado, nos has protegido. Ahora, Señor, te pido humildemente que la sangre de Jesús nos limpie todo pecado, toda contaminación, y al expositor de su palabra, que sus labios sean tocados con el carbón de tu altar, para que lo que salga de la boca de este siervo tuyo sea palabra de Jehová y no palabra de hombre. Bendice, Señor, esta exposición y que sea guiado y dirigido con poder y sabiduría de lo alto. Que tu Santo Espíritu sea el que me use para la gloria de su nombre, y la iglesia sea bendecida a través de la exposición de su palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícanos con tu verdad. Y gracias, Señor, por este día sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un texto, un estudio, se llama el zarandeo. ¿Grano entero o cizaña? La cronología de Mateo 24 tiene varios puntos, hay varios puntos que tratar, y todo va encerrado en un marco que es preparación para el tiempo del fin. Y usted sabe, queridos hermanos, que para prepararnos para el tiempo del fin, es como cuando alguien va a pescar a un río, tira la malla, tira la red, pero sale de toda clase de pescados, buenos y malos, comestibles y no comestibles. Pues lo mismo pasa en la obra de Dios. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay cristianos fieles y otros no tan fieles, y otros pues viven lo mejor que pueden vivir. Pero como no se trata de vivir como a mí me parece, sino como Dios dice, vamos a ver qué nos dice la enseñanza de Mateo 24. Falsos cristos y falsos profetas que engañarán a muchos. Desastres naturales en la sociedad para culpar a los fieles de Dios. Persecución, tiempo de angustia previo. Testificando ante magistrados. El poder del Espíritu Santo para testificar. La lluvia tardía. Mensaje poderoso que no se puede contradecir. Fuerte clamor. Zarandeo. Ante la persecución, muchos se ofenden y se escandalizan. Familiares se levantan contra los fieles de Dios. Falsos profetas aseguran que habrá paz y que la ciudad no caerá. Se resfría el amor por el aumento de la transgresión de la ley de Dios. Un llamado a ser pacientes para ser salvos. Predicación del evangelio a todo el mundo. La abominación desoladora, la huida del pueblo de Dios a lugares desolados, los fieles guardarán el sábado, la gran tribulación. Todo esto va encerrado en una palabra hebrea que dice nua, temblar, sacudir, tambalearse, moverse, con inestabilidad, errantes. En la Biblia se utiliza esta expresión 2 veces, traducida en la forma anterior, nua. O sea, todo esto es el bosquejo que nos da Mateo 24 de cómo vamos a vivir en el tiempo del fin. Habrá de todo, pero solamente Dios reconocerá a aquel que vive en Cristo y para Cristo. Vamos a ver qué dice Amós 9:9. Amós, libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Amós 9:9.
Amós 9:9 dice la palabra del Señor: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en un hornero, y no cae un granito en la tierra. Pues Dios está haciendo eso con nosotros. Ahora vamos a leer Lucas 23:31, que dice lo siguiente: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se harán? O sea, nos está diciendo a nosotros que lo que queremos ser fieles y leales a Dios, como lo hizo Jesucristo, ¿qué cree que tendremos que recibir? ¿O qué cree que nos sobrevendrá? Persecución, angustia, difamación, oposición, lo que le pasó al Divino Maestro, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron ni le reconocieron. Dice el texto: porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. Primera aplicación: serían esparcidos entre todas las naciones, serían lanzados al aire por todas partes en la zaranda de la aflicción y de la persecución. Lo que pasó en los días de Cristo allí en Jerusalén, que todos fueron esparcidos, pero había un propósito: que fueran a compartir la luz del Evangelio. En síntesis, esta acción señala una obra de selección, separación y purificación. La historia se repite. Aunque esta fue originalmente para Israel, se ha repetido en todos los tiempos y se ha de repetir hoy con el Israel espiritual. O sea, tú y yo. ¿Somos la iglesia de Cristo o no? Somos la iglesia del Dios vivo, el pueblo remanente. Se repite la historia. 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La evidencia la encontramos en Mateo 24. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas por todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso lo encontramos en Mateo 24, 9 al 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Satanás nos pone trampas ciertamente, como se las puso a los hijos de Israel, precisamente antes de la entrada a la tierra de Canaán. Estamos repitiendo la misma historia como pueblo de Dios. Testimonios, tomo 5, página 160. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. O sea, nosotros, en base al conocimiento que tenemos en las Santas Escrituras, el por qué el pueblo hebreo no entró en la Canaán terrenal como Dios quería que entraran, ahí nos vamos a dar cuenta que fue por causa de incredulidad. Eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 3 y 4. ¿Por qué? Porque no entraron por incredulidad, no le creyeron a Dios, no confiaron en sus promesas. Entonces, que no caigamos nosotros en el mismo error. ¿Qué será el zarandeo? ¿Grano entero o grano roto? Que caiga por entre la malla de la zaranda los granos rotos, los restos de las cáscaras y cualquier cuerpo extraño
y para que se aviente la paja. ¿Qué es lo que purifica? Ocurrirá entonces en la iglesia un sacudimiento que la purificará. Nosotros como pueblo de Dios ya estamos viviendo eso. Estamos siendo sacudidos, pero solamente permanecerá en firme aquel que tenga una plena comunión con Dios y viva por un así dice Jehová o un escrito está, porque somos siervos de Dios. Y a Él tenemos que rendirle todo honor, toda honra y toda gloria, y tenemos que vivir para, aún con el pensamiento, vindicar el carácter y el honor de Dios. ¿Cómo se realiza el zarandeo? En 2 etapas. El zarandeo se efectúa en 2 etapas. Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos o motivos. Muchos serán solo paja, no trigo, pues no habrá valor en ellos. Testimonios, tomo 4, página 51. Todo lo que es susceptible de ser removido, lo será. Solamente subsistirán aquellos o aquellas cosas que no pueden serlo. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 312. Dios está zarandeando a su pueblo. Tendrá una iglesia pura y santa. ¿Escucha? Una iglesia pura y santa. Esto más que todo para aquellos que no creen en la purificación de su iglesia. Para los que no creen que Dios tiene poder para limpiarnos y purificarnos. El problema no está en Dios, el problema está en mí, que no creo en sus promesas y no dejo que el Espíritu de Dios obre en mi vida para que me limpie y me purifique. El Señor ha provisto los medios para mantener una iglesia pura. Testimonios, tomo 1, página 99. La causa del zarandeo. El zarandeo divide al mundo en 2 grupos y a la iglesia en 2 grupos. Todo por causa del mensaje de Apocalipsis. Hay gente que no le gusta escuchar el mensaje de Apocalipsis, pero Elena de White y el mismo Señor Jesucristo da la orden a Juan el revelador que hay que predicar el mensaje de los 3 ángeles y especialmente el mensaje a la Odisea, en la iglesia y al fuerte pregón en el mundo. 3 clases de personas en el ámbito cristiano: fríos, tibios y calientes. ¿A qué determina la frialdad o el calor? Obediencia real del alma. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para que nosotros, este servidor, pueda hacer la voluntad de Dios que está en los cielos, yo tengo que conocerlo. Tengo que saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, qué es lo que Él manda. Y eso solamente lo logro a través de la exposición de la palabra, a través del estudio de la palabra, de la oración y la comunión con Dios cada día, cada mañana, a primera hora del día, y en la noche tener comunión con Él a través de su palabra, el libro sagrado, porque para eso nos dejó esta guía, para que nos guiemos a través de las enseñanzas de la palabra. Isaías 48:17 dice: yo soy Jehová tu Dios que te enseño para provecho y te indico el camino por el cual debes andar. Salmo 119:105 dice: lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, si nos desviamos, no es por culpa de Dios, es por culpa mía que no presto atención a la dirección que nos muestra el Espíritu de Dios. Eso es como cuando uno va por la carretera, si no le presta bastante atención a las señales de tráfico, pues termina en otra parte. ¿Estamos? Es decir, si conoce o no a Dios, la salvación basada en la experiencia más que en las acciones. ¿Has visto? Experiencia, comunión con Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bueno, ¿y cuáles son los tibios, hermano? Conocen el mensaje de los 3 ángeles, pero no tienen comunión, dependencia viva con el Señor. En la iglesia, tibios y calientes. En la tierra, calientes y fríos. Mensaje a la Odisea, un reproche. Apocalipsis 3:15 al 17, que dice: tibio, miserable, pobre, ciego y desnudo.
¿Y qué dice el mensaje de la Odisea? El consejo que le da Dios a la Odisea en Apocalipsis 3:18 dice que compremos oro refinado, que nos pongamos las vestiduras blancas y que Él nos dará el colirio para que veamos. O sea, yo tengo que ir a la fuente de toda sabiduría, a la fuente del buen saber. Porque si yo voy a basar mi vida espiritual por lo que otra persona me dice o por lo que otro me argumenta, voy por el camino equivocado. Porque la misma palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo tengo que mirar el ejemplo divino, el modelo a seguir, que se llama Cristo Jesús. Isaías 45:22 dice, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No está diciendo, mira a José, mira a Elías. No. Dice, mírame a mí. El gran apóstol dice, puesto los ojos en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde tenemos que tener nuestra mira? En el ejemplo a seguir, Cristo Jesús. Cristianos de fachada, o sea, de apariencia, pero sus corazones están fríos, sus obras y conductas parecen buenas, son netamente moralistas, actúan de una forma, pero son de otra forma. Curioso esta argumentación que se hace aquí, actúan de una forma, pero son de otra forma, o sea, su vida práctica no concuerda con el conocimiento que tienen. Muchos caemos en ese error. Bueno, ¿y los creyentes cuáles son? Tienen una unión viva con el Señor Jesucristo y como resultado tienen el manto de su justicia. ¡Ah, qué maravilloso! Bueno, ¿cuáles son los fríos, hermano José? Pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios. No han oído el mensaje de los tres ángeles. Se subdividen en dos grupos, los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios. Cuando Jesús venga, solo habrá dos grupos, los de aquí y los de allá, con la consabida desaparición de los tibios. Mecanismo del zarandeo. La zaranda. El trigo y la paja están en la criba, pero por el sacudón hay un proceso de selección o separación. La paja va apartándose del grano, los granos rotos van cayendo. Tamizado, todo lo que está en la criba es arrojado al aire y con el paso del viento la paja se va y el trigo vuelve a la zaranda. Los vientos que zarandean. El zarandeo se efectuará en la iglesia y en el mundo. Destruye un grupo en la iglesia y el otro del mundo. Rescata un grupo en la iglesia y el otro del mundo. No sé si recuerdan la parábola de Mateo 20, los trabajadores de la 1ª. Pues ahí entra este grupo. Los que se van. ¿Cuáles son los que se van? Los que por las motivaciones incorrectas para vivir la vida cristiana. Fanatismo, intolerancia, persecución, falsas doctrinas, rechazo del don profético. Ay, mi hermano. ¿Cuántos en la iglesia rechazan el don profético? Dicen que Elena de Guay es antiguada, que ya no tiene nada que ver con el tiempo del fin, para el tiempo que estamos viviendo, pero la palabra de Dios dice que hay que predicar las profecías. Eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 10. Ve y profetiza nuevamente. O sea que, y porque las profecías es la revelación de Jesucristo. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Conflicto de los siglos, página 539. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Dónde quiero estar yo? La decisión está a nuestro alcance. ¿Queremos ponernos de parte de Dios o de parte del enemigo? Espere que la oposición se levante, que el fanatismo a la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de prosperidad. Conflicto de los siglos, página 587. Eventos de los últimos días, en la página 153 dice: las filas abandonadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo
representó como viniendo a la hora 11. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Interesante esta enseñanza, porque muchos de nosotros tenemos demasiado conocimiento, pero no llevamos a práctica ese conocimiento, y aquellos que aún no han tenido la oportunidad de estar de parte de Jesús van a aceptar el mensaje de salvación y vendrán a ocupar las filas de aquellos que han abandonado los caminos del Señor. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Eventos de los tiempos de los últimos días, 153. ¿Cuántos de nosotros pensamos que ya somos salvos o que ya estamos viviendo el tiempo de victoria porque estamos suscritos en la iglesia? O porque damos diezmos, porque damos ofrendas, porque participamos en los deberes de la iglesia. Pero la Biblia me enseña todo lo contrario. Si yo no tengo una verdadera comunión con Cristo y vivo en Cristo y para Cristo, yo estoy en peligro de caer en perdición. Identificación del proceso en la iglesia. Primera etapa, zaranda. Vi que algunos con fe robusta y gritos aconjugados clamaban a Dios, estaban pálidos y su rostro demostraba la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban sus frentes. Primeros Escritos, página 269. De cuando en cuando brillaban sus semblantes con la señal de la aprobación. Después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Tienen fe robusta, tienen lucha interna. O sea, el problema es conmigo mismo. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Tengo una perfecta, soy íntegro con Dios? Porque nada me sirve a mí exponer la palabra, saber tanto de Biblia, si yo no tengo comunión con Dios, si no tengo a Cristo morando en mí, para poder decir como el gran apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su gracia me es suficiente. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, Cristo mora en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Poder decir eso es de gran satisfacción para aquellos que hemos decidido que sea Cristo a través de la obra del Espíritu Santo el que nos guíe hacia puerto seguro, hacia la victoria. Ángeles malos en la iglesia. Dice Elena de White que los ángeles malos son los que primero adentran para mirar los desprevenidos. Y esos son los que Satanás utiliza para hacerle la vida imposible a los que quieren vivir en paz con Dios en el día sábado. O sea, todos los que vengan desprevenidos y que no vienen con una mente receptiva a escuchar la voz de Dios, los oídos atentos a escuchar la voz de Dios, Satanás, a través de sus espíritus engañadores, a través de sus demonios, va a coger a estos hermanos desprevenidos y los va a usar como instrumentos de maldad. Los ángeles los rodean oprimiéndolos con tinieblas para ocultar la vista de Jesús y para que sus ojos se ocuparan en la oscuridad que los rodean, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y a murmurar contra Él. Cuando alguien murmura contra un hermano, le hace oposición al hermano, no lo está haciendo contra el hermano, le está haciendo agravios al Espíritu de Dios, porque la persona que está aquí en la iglesia es porque quiere estar en paz y comunión con Dios, y porque quiere crecer en su gracia. Ángeles buenos, su única salvaguardia consiste en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estarán encargados del pueblo escogido de Dios. O sea, puestos los ojos en Jesús. Y mientras la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaban y oprimían a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas.
Hay un salmo hermoso que me gusta porque es la más grande esperanza que como siervo de Dios, como hijo de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un salmo maravilloso, es un salmo que donde Dios promete cuidado y protección para los que quieren ser fieles y leales al Señor. Tamizado, vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se demostraban indiferentes y negligentes sin cuidar de resistir a las tinieblas que los envolvían. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. La importancia de la oración. El número de la hueste había disminuido. Algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo bastante para mantenerse en anhelante súplica, orando angustiosamente por ellas. No obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Sus sitios fueron ocupados por otros que se unían a las filas. Que no vaya a ser que por descuidados perdamos nuestra corona, mi querido hermano, querida hermana. ¿Por qué y cuándo se efectúa el zarandeo? Primero, para purificar el pueblo. Segundo, para unir al pueblo. Tercero, para preparar al pueblo para la lluvia tardía. Parece contradictorio, pero es así. Dios necesita purificar un pueblo. ¿Y cómo lo purifica? A través de la oposición. Y solamente soportará la prueba. ¿Se acuerda que leímos en Lucas 21:31, 23:31? Dice: si en el árbol verde hicieron esto, en el seco ¿qué no harán? Miremos la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Qué no le hicieron? ¿Qué faltó porque no le hicieran? Y sin embargo, Cristo Jesús, por amor a ti y por amor a mí, se mantuvo firme y fue llevado a la cruz y dio la vida para que tú y yo tengamos esta oportunidad de vivir una vida victoriosa por la gracia y el poder de Jesucristo. Pero depende de ti y depende de mí. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Y una cantidad más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Mensajes Selectos, tomo 2, página 422. Hoy en día se habla de muchas cosas y está cerca, muy cerca, cuando los propósitos de Dios se van a cumplir. La ley dominical está muy cerca. Las señales así lo revelan. ¿Estamos preparados para esa prueba? No me responda. Pregúntale a Dios: Señor, ¿estoy preparado? ¿No lo estoy? Hazme dispuesto para estar dispuesto. Porque solamente la gracia de Dios me lleva a estar firme en medio de la prueba que se nos avecina. ¿De qué manera la odisea puede ocasionar el zarandeo? Muy sencillo. Viviendo una sana doctrina. No por ahí que dirán, sino por así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que vista tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, me está diciendo que tengo que comprar oro, que es la fe, y a vivir por un espíritu está, para que sea rico en el conocimiento de Dios, y me vista con su justicia, porque cuando lo busco su justicia me es imputada, me viste y me protege de la desnudez espiritual. Y los ojos es para que crezca en la sabiduría divina, no en la ciencia del ser humano, sino en la sabiduría que viene de lo alto. Oro es la fe y el amor. Vestiduras, la justicia de Cristo. Colirio, discernimiento espiritual por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de llevarte a ti a la victoria. ¿Lo vas a permitir? ¿Se lo permitiré yo? Dos grupos en la iglesia. Esto hay veces que causa problemas, pero lo dice la Biblia. Dos grupos, tibios y calientes. La Biblia dice: prefiero que seas frío o caliente, y no tibio, porque te vomitaré en boca. Los tibios son los que
la palabra de Dios, pero después de que salga a la iglesia vivo como vive el mundo. Dios no quiere una iglesia que viva así. O eres del mundo o eres de Dios. Para Dios no hay término medio. O somos o no somos. Tibios y calientes. Dos grupos en el mundo también, fríos. Conocen a Dios, pero no el mensaje de los tres ángeles. Fríos, no conocen a Dios ni el mensaje de los tres ángeles. O sea, hay gente que conoce a Dios, pero no le interesa estar en paz con Dios. No le interesa recibir el mensaje de salvación. ¿Conocen el mensaje de los tres ángeles? Muchos. Son moralistas, hacen buenas obras, diezman, estrictos, sabáticos, enfatizan mucho en qué hay que hacer y qué no hay que hacer. De esos hay mucho en la iglesia. No conocen a Dios, no tienen vida de comunión, no oran, no estudian, no leen la Biblia, no la escudriñan, no meditan en ella, no trabajan al lado de Cristo, pero quieren recibir la bendición de Dios. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? ¿Se acuerdan? Señor, Señor, ¿no te acuerdas que hicimos esto y aquello? Fuimos a la cárcel, alimentamos hambrientos, dimos vestido a los desnudos, visitamos cárceles, pero el Señor les va a decir, apartados de mí, no os conozco. Qué triste que el Señor tenga que decir eso a nosotros el gran día. Por eso es el mensaje del zarandeo, porque nosotros tenemos que despertar. El Señor nos llama a que estemos vigilantes, que estemos atentos. El tiempo de gracia se está acabando. Y nosotros, que no vaya a pasar como dice Jeremías 8:20, llegó la siega, pasó el verano y yo no he sido salvo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de mí. La Rion Herald 5 de julio de 1906 dice: el tiempo de los juicios destructivos de Dios será tiempo de misericordia para los que no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad. El Señor considera con ternura, su corazón de misericordia es conmovido. Las puertas se cierran para los que no podían entrar. O sea, el Señor también tiene un límite, aunque Dios es benigno, misericordioso, es Dios sublime, amplio en amor y misericordioso, pero también tiene un límite. Todo el mundo hoy quiere que no se predique de profecías. Muchos no quieren que se hable de profecía, que porque Dios es amor. Claro, Dios es amor, Jesús es amor, pero aún los discípulos que eran llamados los hijos del trueno predican de que Dios es fuego consumidor. Entonces, si no queremos caer en la trampa del enemigo, debemos mirarnos y escudriñarnos nosotros mismos, como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos y mirad si estás en la fe. No mire al hermano, a la hermana, vigila tu integridad con Dios. ¿Estás en comunión con Dios? ¿Estás preparado para que estés en la presencia de Dios sin temor alguno? Solamente la obra y la gracia de Jesucristo a través del Espíritu Santo me puede preparar, te puede preparar para estar frente al trono de Dios sin temor alguno. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad, con la valentía y la tenacidad, ni sacrificarse por Dios y su causa. Primero de Escritos, página 50. Es imposible que no entendamos este mensaje claro, más claro imposible. Se puede gritar más duro, pero no más claro. ¿Cuál es la lealtad? Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de la traición. Eventos de los últimos tiempos, página 153. La bendición, la gran bendición que Dios te promete, mi hermano.
Querida iglesia, querida hermana, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Te parece poco? Dios, a través de Jesucristo, ha dado todo por nuestra salvación, por nuestra redención. Y Cristo Jesús murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y esa victoria te la ofrece a ti y me la ofrece a mí. ¿La vamos a tomar o la vamos a dejar? De ti depende. Que Dios nos ayude, que Dios te bendiga y nos ayude a vivir para ese gran día, alcanzar la victoria y que el nombre de Dios sea honrado y glorificado a través de nuestra lealtad e integridad en una sana doctrina, porque para eso nos dejó el libro sagrado, para que vivamos por un escrito está. Feliz sábado y que Dios te bendiga.